Ok, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro grupo de estudios. Esta semana justamente nos toca el tema de regresión lineal y la voluntaria que va a presentar el tema es Mila. Ella actualmente está trabajando en Inca Labs y egresó el año pasado y le estamos muy agradecidos por haberse voluntariado para presentar el tema. Mila, muchas gracias. Puedes empezar. Ya, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, ya. Entonces, continúo. Bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es acerca de regresión lineal. Los contenidos que vamos a tomar es en sí el problema o los problemas a los cuales se puede adecuar esta técnica de solución. La optimización en lo que se basa o lo que trata de minimizar esta técnica, propuestas de solución y una parte interesante lo que es regularización, que lo vamos a ver más adelante en base a lo que voy a ir explicando. Primero, utilicé un dataset que es acerca del precio de caballos en los Estados Unidos. Y al igual que en el ejemplo de la semana pasada, donde Reinaldo me parece que comentó un problema sobre la venta de casas, uno puede estimar los precios de las casas en base a las características que puede tener, ya sea número de habitaciones o cantidad de baños, ubicación y otros. De la misma manera, quizás un caballo puede tener algunas características. En este caso, va a tener, según este dataset, 3 características que van a ser su edad, su altura y su sexo. Bien, este tipo de problema vendría a ser de, bueno, como mencionaron, podían ser problemas de regresión lineal o también problemas de clasificación. Para este caso tenemos una sola salida, que sería el precio. Este tipo de salida es una salida de tipo continua. Pueden ser números y no podemos establecer un conjunto finito de estos. Pongo este ejemplo porque aquí estoy graficando, no estoy graficando o quizás la edad versus el precio, o no estoy graficando solamente la altura versus el precio de algún caballo. Estoy graficando o represento quizás de una manera brusca en esta gráfica lo que es un identificador de caballo, en este caso, versus su precio, la salida. En este caso, si tuviéramos solamente un parámetro, una característica que evaluar, digamos, solo la edad, ahí sí podría graficar en una gráfica, ya sea con sus ejes X y Y como variable independiente la X y como variable dependiente la Y, cada uno de esos puntos que vendrían a ser representados ya sea por 3 y en este caso 38K, 5 y 40K y así sucesivamente. En caso de que fueran 2 elementos o 2 características, hasta ese punto aún se podría graficar en un espacio tridimensional. Es decir, de que tendríamos un eje X, ya sea para las edades, un eje Y, quizás un eje Z para las alturas, y el eje Y se mantendría para lo que es el precio. Y hasta ese punto aún podríamos representar cada una de estas características. Sin embargo, cada vez que obtenemos más características de nuestros datos, va a ser más complicado tener una representación gráfica de esto.
Así que la forma en cómo cómo lo estoy mostrando ahora, no es solamente una característica, sino es cada uno de estos vectores de características. Aquí, este punto, por ejemplo, representaría una edad, una altura y... Bien. Nuestra data se va a conformar por, llamarlo así, puntos o pares ordenados que están conformados por cada elemento, cada vector x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, donde n vendría a ser la cantidad de nuestros datos. Y t vendría a ser el target o valor objetivo. Es decir, el target sería nuestra salida, pero no es una salida calculada, sino que es una verdad absoluta, por decirlo así. Es un ground truth, que vendría a ser algo ya recolectado. En este caso podrían ser serían nuestros precios, los precios de los caballos. X, para este ejemplo, podría ser 12, 15.75 y F. Entonces, la notación que vamos a usar ahora viene a ser definida por cada variable que esté en negrita, nos va a indicar de que es un vector de algo. En este caso es X, un vector de M características. En este ejemplo, bueno, para quizás tener su participación, podrían escribir qué valores podrían tomar en base a nuestro ejemplo, x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente. Pueden escribir por el chat o también contestar de forma verbal. Sí, a ver, Jan escribió que hate, claro, hate puede ser cualquiera de estos, x sub 1, perfecto. Otro sería age y otros sex, está bien. Ahora, para representar el problema en sí, nosotros vamos a querer tratar de encontrar una hipótesis denominada H que mapee nuestras entradas hacia nuestras salidas, hacia un target. Vamos a asumir para este caso que nuestra función, nuestra función de mapeo o hipótesis va a ser lineal y va a estar representado básicamente por esta forma. Esta forma debería de adecuarse a cada x sub 1, x sub 2, bueno, a cada vector de características conformada por cada una de estas. En este caso, volviendo al ejemplo anterior, podemos representarlo mediante una constante más un valor ponderado para nuestra primera característica, más otra ponderación por nuestra siguiente característica y así sucesivamente para cada una de estas. Y también
aquí quiero hacer una aclaración en cuanto a cómo se van a representar nuestros vectores, ya sea de X y de W. W y X van a estar representados de esta manera, en forma de columna, y en este caso X tiene, mejor dicho, W es igual a la cantidad de elementos de X más un elemento que vendría a ser esa constante que estamos añadiendo en nuestra ecuación, en nuestra hipótesis. Ojo, aquí cabe mencionar de que Y vendría a ser nuestro valor calculado, que trata de acercarse o llegar a ser nuestro target, nuestro objetivo. Para este problema ya definido, vamos a representarlo mediante la transversa de nuestro vector W multiplicado por, en esta notación sería una columna donde el primer elemento sería 1 y los siguientes elementos vendrían a ser cada uno de los elementos de nuestro vector X, cada una de sus características. Volviendo a nuestro problema, para este problema, como otros, nuestro objetivo principal va a ser minimizar alguna función de pérdida. Tal y como se expresa este tipo de polinomio, no podemos expresar o no podemos tratar de optimizarla por sí misma, por decirlo así. Por lo cual, vamos a calcular una función de costo de tal forma que vamos a minimizar esto y vamos a obtenerla mediante la función de pérdida euclidiana, que se denomina de la siguiente manera. Quizás esto se les hace familiar porque quizás en estadística han visto en problemas más simples, por ejemplo, en variables directamente dependientes e independientes, para calcular los errores, quizás en lo que es la varianza, donde calculas tu salida que estás obteniendo menos lo que es el valor esperado, y a esto lo elevas al cuadrado y esto lo repites para cada uno de esos datos, para cada uno de esos puntos. En este caso no vamos a hacer para cada uno de estos puntos, va a ser para cada uno de nuestros elementos en nuestro dataset. Y básicamente esto va a ser en función de nuestros pesos. Recordemos de que aquí X va a ser nuestras entradas, pero como datos como datos obtenidos del dataset. En esta parte vemos la optimización, de cómo vamos a realizarla en otra notación. Vamos a minimizar toda esta función. ¿Y cómo sabemos de que esto va a funcionar? Muestran una... creo que no lo tengo. Ya. Se muestra una gráfica en la cual este tipo de minimización para esta ecuación en específico, este tipo convexa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos solamente un mínimo global. Existen funciones que van a poder tener, pueden ser
pueden tener diferentes formas donde van a llegar a un punto que quizás sea mínimo para una cierta porción de nuestra gráfica. Sin embargo, puede que más adelante esta función que cambia y es variable pueda obtener un valor aún mucho menor en otro punto, en un determinado X. Sin embargo, aquí nos asegura que podemos utilizar podemos obtener un mínimo global para este tipo de ecuación. Para denotar un poco más en lo que es la solución, en nuestra anotación se agrega esta forma que viene a ser X con una línea horizontal sobre esta que viene a representar el valor de 1 junto con todos los elementos de nuestro vector X. Entonces, esta notación también nos indica de que es un vector, solo que se le añade como constante arriba solo que se añade como constante el valor de 1 al inicio. Estas son varias ecuaciones. Si tienen alguna pregunta o duda sobre algo que no les queda claro, ya sea en la notación o en cómo llegamos de cierta parte a otra parte, pueden escribirlo también, hacer su pregunta mediante micrófono hablando. Y en esta parte, dado que nosotros ya tenemos o sabemos de que vamos a tener un único valor global, lo que vamos a hacer es calcular el gradiente para esta ecuación. Y para esto vamos a llegar o vamos a hacer que nuestra derivada, es decir, desde otro punto de vista, quizás la pendiente en cierto punto llegue a ser 0. Recordemos que si tenemos una gráfica, ya sea quizás una parábola, en este caso vamos a tratar de que de cierto punto tratemos de disminuir un error yendo hacia un punto que tenga una pendiente o en este caso su derivada llegue o intente llegar a 0. Ya. Para este caso, vamos a hacer esta derivada, o se va a hacer esta derivada en función, para cada uno de los pesos que conforma nuestro vector W. Es decir, que vamos a derivar, vamos a obtener, en base a eso, vamos a obtener esta otra forma. Si hay problemas con esto o algo, la demostración, pueden ver el material que colocan o también escribirme o decirme quizás para facilitarles esto, si es que quieren profundizar más. Y bueno, para este caso tenemos esta forma, pero vamos a reescribirla de una forma más legible para facilitarnos los cálculos que vamos a hacer más adelante.
que va a tener esta forma. Esta notación también quizá no se llega a notar muy bien, pero esta variable tiene, está resaltada, está en negrita, viene a representar, podría representar, como les indicaba, un vector. Sin embargo, para esto, cuando vamos o cuando coloco las variables en negrita y además de eso están en mayúscula, van a representar una matriz. Esta matriz se va a multiplicar por nuestro vector de pesos y a su vez se va a igualar a lo que es B, que vendría a ser otro vector que vamos a calcular de la siguiente forma. Bueno, está, no llego a resaltarlo acá. Sí. En este caso, T viene a ser nuestros objetivos y esto está, ambas ecuaciones están expresadas en una sumatoria para cada uno de nuestros datos. Para cada uno de nuestros datos, no para cada uno de los vectores propiamente dicho. Entonces, bueno, retrocediendo un poco, acá nuestro objetivo era minimizar nuestra función de pérdida y bueno, lo que queremos hallar en este caso van a ser los valores para cada uno de estos pesos. Por lo tanto, esta expresión vamos a cambiarla a la siguiente forma, ya sea multiplicando por el inverso de A a la izquierda de igual para este otro lado, por lo cual vamos a obtener a la inversa de la matriz A, ojo a la izquierda, por el vector B, o bueno, matriz de n elementos por 1. Básicamente va a ser sencillo de resolver un sistema, o bueno, en este caso un sistema lineal expresado en matrices directamente mediante la eliminación de Gauss o quizás el conjugate gradient y otros métodos iterativos. Yo he utilizado para mis propios cálculos, así, bueno, comprobando según lo que según el curso o según los videos del curso, estoy usando lo que es eliminación de Gauss-Jordan. Pueden utilizar cualquiera de estos. Se desaparece la gráfica. Ya. Claro, esta visualización nos va a representar o nos muestra quizás mejor el objetivo de nuestro problema, bueno, a lo que queremos llegar, que va a ser minimizar estos errores. Es por eso que este es un ejemplo muy básico, por lo cual estaríamos aquí graficando solamente una de las características, digamos, digamos para el ejemplo de los caballos, quizás la altura o algo así, sí, la altura, digamos. Entonces, para este caso, nosotros vamos a intentar determinar o obtener una recta, en este caso solo sería un peso, y nuestra constante que sería W sub 0, nuestra constante que nos va a indicar
una base, es decir, si nuestro W sub 0 nos va a mover esta gráfica o esta línea más arriba y va a tener la misma pendiente, claro. Y bueno, nuestro siguiente que sería W sub 1, nuestro W sub 1 calculado sería, en este caso, nos ayudaría a calcular lo que es la pendiente de esta recta. Y aquí nuestro objetivo va a ser minimizar estos errores para cada uno de los puntos target, bueno, para cada uno de los targets que obtenemos, que sería quizás acá uno de estos. Bueno, vamos a calcular la distancia vertical de ese punto, target hacia nuestra salida calculada que va a pertenecer a esa recta. Como les mencionaba, para un ejemplo que tiene dos características, se podrá también graficar en un espacio tridimensional. Sin embargo, para otros va a ser ya no va a ser posible, claro, graficarlo de esa forma. A continuación, vamos a ver lo que es regularización. Es un tema bastante interesante porque en general vamos a encontrar algunos puntos en contra de lo que es la técnica de solución de mínimos cuadrados, lo que estábamos viendo anteriormente, calcular los errores en base a cada uno de los datos, porque este tipo de solución no podría ser estable. Puede tener variaciones de acuerdo al tipo de entrada que estamos, dependiendo de las entradas que obtengamos. Podría ser que en este caso haya solo un caso anómalo o algún caso similar anómalo que ya no esté situado quizás aquí, sino que esté situado mucho más abajo. En tal caso, si nuestro objetivo va a ser disminuir esos errores, probablemente, en estos casos son varios datos, quizás no interfiera mucho, pero si fueran menos, quizás, entonces, para minimizar ese error, vamos a considerar ese dato anómalo y nuestra línea nuestra recta ya no se inclinaría tanto en esta dirección, podría disminuir estaría inclinada un poco más abajo, su pendiente sería menor. Para este gráfico es más sencillo verlo, pero en otros casos podría ser más complejo o podrían haber cambios incluso mucho mayores. Y esto podría, a consecuencia de esto ocurriría lo que es el overfitting, que haría de que nuestra recta nuestra solución trate de adecuarse a cada uno de los puntos. Y esto no siempre es tan bueno, porque podríamos alejarnos de lo que queremos generalizar. Es decir, de que podríamos tener una solución tan ajustada que trate de cumplir quizás para estos puntos. En este caso es lineal, no va a ser, pero si fuera otro tipo de solución, la línea trataría de ir por cada uno de estos puntos y no sería quizás lo adecuado. Y cuando tengamos algún dato de entrada que difiera de estos, no encaje o algo así,
podríamos obtener una salida errónea. Para esto existen, o voy a mostrar dos ejemplos. Uno de estos va a estar determinado por un vector de entrada. En este caso, 1 vendría a ser nuestra constante y nuestro primer elemento o característica tiene por valor 0. Y en este caso, el valor para nuestra primer característica vendría a ser un valor de epsilon, el cual puede ser un valor bastante pequeño. Esta sería nuestro dataset. Todo esto serían nuestros vectores de característica y nuestras salidas, nuestro target. Para este caso nos vamos a apoyar en las ecuaciones que ya habíamos definido, donde donde W, retrocediendo, quizás esto, W va a ser igual a la inversa de A multiplicada por B. Calculamos A en base a nuestros X en cada una de nuestras entradas. Multiplicamos esta matriz de 1, 0 por su inversa, que sería la fila de 1, 0. Y le añadimos de la misma manera para el resultado obtenido para este otro dato de X, X sub 2. Y al sumarlos vamos a obtener una matriz de este tipo que sería 2 y va a estar en función de epsilon. Lo vamos a dejar así para este ejemplo. Entonces, en base a esto, también vamos a calcular lo que es el valor de B, en el cual esto va a ser calculado por cada uno de los targets multiplicado por las matrices, o en este caso lo estoy llamando vector porque solo es una columna, por nuestras matrices de nuestros valores de X. Sumándolos serían, bueno, para 1, 1, no interfiere, sumándolos serían 2 y 0 más epsilon sería epsilon, ¿no? Calculamos posteriormente también lo que es el valor de la inversa de la matriz A y obtenemos estos valores. Lo calculé mediante Gauss-Jordan y bueno, después de esto se calcula lo que es el valor de W, que ya vendrían a ser nuestros pesos. Sería multiplicar esto por esto. En este caso se obtiene 1, que va a ser nuestro peso W sub 0, y 0. 0 representaría nuestra pendiente. Aquí sí hablamos de la pendiente en sí como en un espacio bidimensional, porque recordemos de que solamente tenemos una característica. El primer elemento solo es la constante que le añadimos, el 1 que le añadimos a nuestros vectores X. Ahora vamos a hacer, en base a lo que les estaba comentando, ¿qué quiere decir que? Bueno, lo que quiero decir es de que vamos a cambiar solamente, vamos a hacer una pequeña variación en alguna de las salidas. Para este caso, vendría a ser en nuestro target 1.
como les comentaba. Y, o sea, no va a variar nada, todo va a permanecer constante. Solamente lo único que va a variar va a ser un valor muy pequeño en, en nuestra salida, en nuestro grand root, para nuestro primer dato. A va a continuar con su mismo valor, no va a cambiar porque va a estar en base de x sub 1 y x sub 2. Así que es el mismo, igual su inversa. Sin embargo, B sí se va a ver afectado. En este caso, el primer elemento estaría calculado de la siguiente forma y obtenemos un cambio bastante notorio cuando vamos a realizar nuestros cálculos para hallar nuestro vector de pesos. En este caso, el primer elemento se ve afectado ligeramente. Nuestro 1 va a ser, bueno, se espera que vaya a aumentar un valor de epsilon. Sin embargo, en la segunda parte vamos a obtener un valor completamente distinto y no en función de ese epsilon que estamos calculando. Como veíamos anteriormente, teníamos un valor de 0 como pendiente. Para este siguiente caso, en el ejemplo 2, nuestra pendiente va a ser -1. Quizás a simple vista este cambio no es muy radical como se espera o algo así, porque dicen, bueno, es una variación de 0 a 1. Sin embargo, estamos hablando aquí de lo que es la pendiente. Y si graficamos esto, vamos a ver de que para nuestro ejemplo 1, esta recta, bueno, este elemento viene a ser esta recta en color azul. Y para nuestro ejemplo 2, nuestra solución sería todo esto. Y ahí vemos de que va a haber una enorme diferencia porque cuando nosotros calculemos quizás un elemento que ya, bueno, extendiendo, claro, obviamente las rectas que pasan por estos segmentos, extendamos esto. Si nosotros queríamos calcular quizás para un valor de x que sea 0.02, vamos a obtener como resultado para el primer caso, obtendríamos el mismo valor 1. Sin embargo, para este otro caso, vamos a obtener un valor menor. Y mientras más nos aproximemos al infinito o hacia menos infinito, en el otro sentido, vamos a tener valores más distanciados aún. Bien, esto es para un caso que solamente tiene dos puntos. Entonces nosotros decimos, bien, y si tenemos varios puntos va a ser más difícil de que lleguemos a esto. Quizás si tendríamos más puntos no llegaríamos a tener eso. Claro, es una buena solución para esto. Pero también estamos viendo de que esto solo es un ejemplo para una sola característica. Si nosotros consideramos, procediendo al primer ejemplo, creo que sí, acá está. En este primer ejemplo, nosotros vemos en este tipo de datos, en esta columna vemos de que solamente tenemos dos valores
categóricos que vendrían a ser femenino y masculino. En este caso, en esa dimensión, si nosotros tuviéramos algún elemento similar, ya sea edad 5 y altura 17 y otro dato 5, 17, pero con el sexo distinto, entonces podría ocurrir para dicha dimensión ese problema y, y se estaría ajustando exactamente a esos datos que tenemos, si es que tuviéramos pocos. En este caso son ligeramente, sí son pocos en realidad, bueno, nuestros datos que tenemos acá. Y podríamos tener un gran problema, ya sea nuestra solución podría ser quizás aumentar la cantidad de nuestros datos para que no sea afectado esto. Ya para otros tipos de problemas ya, bueno, se aplicarán ya técnicas de data science para tratar esos datos anómalos, ¿no? Pero claro, en este caso estamos considerando todos y sí sería un gran problema. Ya. Entonces, debido a eso, nuestra técnica bueno, el concepto de regularización tiene por objetivo hacer que los valores de este vector de W sean pequeños, o sea, tienden a ser menores. En base a esto, se va a modificar nuestro objetivo, que es nuestro objetivo de minimizar solamente esta expresión, para lo cual se va a agregar una penalidad o un costo adicional que va a ser en función, obviamente, de cada uno de estos pesos. Y, bueno, en este caso, esta notación vendría a ser definida por lo que es lambda vendría a determinar la importancia de nuestro término de penalidad, es decir, que sería como cuán importante va a ser de que cuán importante va a ser de que nuestros textos sean tan pequeños. Y las barras vienen a ser lo que es la norma de nuestro vector W. A lo cual, bueno, va a ser una norma de euclidiana. Y esta va a ser, bueno, este subíndice 2 indica que es una norma euclidiana y, bueno, esta norma va a ser elevada al cuadrado. En base a esto, ya nuestra solución va a cambiar ligeramente, donde teníamos un sistema lineal de una matriz A multiplicada por un vector W igualada a B. En este caso, nuestra matriz A va a estar, va a tener una variación. En este caso se le va a añadir esta matriz de identidad multiplicada por nuestro peso de penalidad. La importancia de la minimización o de que nuestros valores de W sean menores. Aquí, con esta regularización, nuestro sistema, bueno, los eigenvalores, ya sea recordando lo que es álgebra lineal, nuestros eigenvalores de nuestro sistema lineal van a ser mayores que nuestro lambda que definamos y por lo tanto van a estar alejados de cero, de la misma forma que los
eigenvalores de nuestra matriz inversa de, bueno, toda nuestra matriz inversa, estoy resaltando justo ahora, van a estar por encima de 1 dividido por nuestro valor lambda. Esto creo que mejor lo vamos a ver con el siguiente ejemplo, que va a estar en base a los 2 ejemplos ya mencionados. Anteriormente. Vamos a tener que lambda, nuestro lambda en este caso será 0.005 y nuestro epsilon tendrá un valor de 0.1. Y entonces vamos a calcular, para este caso nuestra nueva matriz estaría definida por esto y su inversa sería todo esto. Mientras que vamos a calcular nuevamente para el ejemplo 1 y el ejemplo 2, los valores de B, que según recordamos, es nuestro target. Para el primer ejemplo, nuestro target era 1 en ambos datos. Y para, nuestros targets multiplicados por lo que es nuestros vectores X, que siguen siendo los mismos, por cierto. Voy a reemplazarlo para que veamos. Sería 1, 0 y 1 epsilon. Los de arriba se suman y nuestro epsilon, que es 0.1, en un caso va a ser 0 y en el otro epsilon, por lo tanto sumando van a llegar a ser este valor 0.1, que es el valor de epsilon, 0 más epsilon. Y para el caso de W, que viene a ser representado por nuestras pesas y es la multiplicación de esta matriz ya calculada por nuestra matriz B. Para esto vamos a obtener el valor de 0.97 en este caso y 0.04. Igual para nuestro ejemplo 2, aquí vamos a diferir un poco. Y nuestro valor calculado en este caso de W, nuestras pesas W, viene a ser 1.02 y menos 0.04. Aquí vemos de que ya no nuestros primeros elementos, nuestras primeras constantes, como en los ejemplos 1 habíamos visto de que, claro, diferían diferían solamente en el valor de lo que es epsilon. Si recuerdan, aquí vemos de que solamente en el primer caso es 1 más ese epsilon que acá ya hemos definido. Vemos en este caso que no es exacto, sin embargo ha tratado de calcular o ponderar, amortiguar, por decirlo así, ese cambio brusco que veíamos en la gráfica. Para estos casos ya nuestra recta nuestra pendiente ya va a diferir en
en torno a nuestro segundo valor, pero aún así el primer valor va a amortiguar quizás esa diferencia. Bien, creo que ya hemos terminado con esta parte. Sí. En los términos que quisiera profundizar o aclarar un poco más serían ya los conceptos que se trató la semana pasada en lo que se refiere a overfitting, que lo hemos estado viendo y es que en base a los datos que estamos, en base a los datos que tenemos, nuestra función o nuestra, en este caso nuestra recta, va a tratar de acomodarse muy bruscamente a estos puntos. Mientras que bueno, su traducción sería un sobreajuste para overfitting, mientras que underfitting vendría a ser lo opuesto, es decir, que no estaríamos generalizando demasiado. Quizás para este punto, no. Si en este gráfico, imaginando de que, bueno, en este caso, imaginando que solamente sea una característica, estos elementos en el eje X, para un overfitting, nuestra recta pasaría por casi cada uno de nuestros puntos, ¿ya? Mientras que underfitting, para esto, quizás se vendría a representar solamente por una recta. Y ni siquiera llegaría a cubrir todos nuestros puntos y no es lo ideal, no llegaríamos a obtener tampoco una respuesta adecuada. Tendríamos, si querríamos representar o graficar una comparación, ya sea entre overfitting y underfitting, en ambos casos, si se llega, bueno, si llegamos a un caso más crítico, drástico, llegaríamos a que los errores para nuestros datos calculados serían bastante altos, serían expresados como una parábola, donde underfitting, claro, sería el inicio de quizás nuestros cálculos, porque aún no tenemos o estamos partiendo de datos random, aleatorios, por lo cual no nos acercaríamos, claro, a una respuesta en el primer caso. Y poco a poco con las iteraciones o los diferentes métodos iríamos disminuyendo ese error. Mientras que para si llegamos a ajustar mucho a nuestra solución a cada uno de los datos, posteriormente si tendríamos a un dato bastante diferente a alguno de estos datos ya presentados, también tendríamos un error bastante grande porque se alejaría de la realidad, tendría una forma muy diferente y no podríamos asegurar que sea la respuesta más óptima. Lo que se mencionó la semana pasada es tener nuestros datos, separar nuestro dataset, ya sea obteniendo una data de entrenamiento que quizás podría estar conformada por el 60% de los datos. Después nuestra data de entrenamiento, nuestro training data, que podría ser aproximadamente entre 20 a 30% de nuestro dataset. Y posteriormente a eso tendríamos nuestra
data de validación. La data de entrenamiento nos permitiría calcular o, claro, disminuir nuestros errores, o bueno, calcular nuestra precisión. Y además de eso, nuestra validation set nos permitiría comprobar si estamos cayendo en un overfitting o, claro, estaríamos cayendo en un overfitting. Ya. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene si tienen preguntas o algo no les ha quedado claro, pueden escribirlo. Si no, en todo caso, pasaríamos a lo que es el quiz, que también está listo. O a alguien le gustaría mencionar algún problema que ha tenido, ya sea en sus trabajos, algún problema quizás a la hora de obtener sus resultados, y a la hora de comprobar o ingresar nueva data ha tenido resultados muy diferentes a los esperados. Aló, buenas noches. Tengo una consulta. Ajá. Si tenemos diferentes variables y con diferentes valores, si la data no está normalizada, supongo que también de repente dará preferencia a alguna variable, ¿no? Es necesario siempre normalizarla, la data, antes de realizar la regresión, el entrenamiento. Sí, buena pregunta. Creo, en este caso, como les comentaba, sí, sí tendríamos que tratar la data, es la parte más importante, y es por eso que esta técnica de regresión lineal, claro, estaría, dependería bastante de esto. Em, Podemos tener, como te comentaba, data muy variable. Quizás si este fuera un modelo, ya sea, bueno, podría ser, si es que es así linealmente, no sé, imaginemos una función trigonométrica o algo así. Este dato podría ser, estaría muy alejado de los demás puntos, o quizás alguno que esté más abajo incluso. Sí es recomendable normalizar nuestra data siempre antes de utilizar alguna de las técnicas que ya hemos visto. Incluso esto ya tenía esta data tenía algunos elementos con columnas, ya sea solamente vacías o así, la cual ya he obviado porque no interfiere, o para que no confundan en nuestro ejemplo. Ok, gracias. Ya, entonces creo que pasamos al quiz. Te están preguntando en el chat, Mila, Sí, sí. ya. César te pregunta si el dataset, dónde se puede descargar. Este dataset que usé para el ejemplo está. Ay, un momento.
está en este link. Lo voy a pasar por el chat, ¿no? Ya. Y con respecto a la en este caso, esta visualización en 2 dimensiones, como les comentaba, está lo estoy representando en base a lo que es los IDs o los identificadores, por decirlo así, de cada uno de nuestros caballos. Este no sería, por ejemplo, este primer elemento que vendría a ser conformado por 4, vendría a ser nuestro caballo número 4 y que nos va a representar lo que es la edad, la altura, el sexo de caballo. Igual para cada uno de los siguientes puntos. Es solo una representación de cada uno de nuestros puntos. No podría graficarlo en este caso porque sería como que estaría representado en 4 dimensiones. Por eso es que lo he representado en solo este primer caso de esta manera. Los siguientes casos sí están en base a un ejemplo de solamente una característica, para que sea más sencillo ver esto, los errores. Los slides los voy a convertir. Creo que habían problemas para visualizar todo eso porque era bastante pesado. Voy a intentar subirlo a Colab. Estaba teniendo algunos problemas para eso, pero igual les paso si tienen Jupyter sería genial para que les pase el notebook y eso. Ya. Con respecto a lo que es la penalización REACH, nosotros intentamos, o bueno, se intentaba minimizar los valores de los pesos de nuestro vector W. Es una teoría que no la he profundizado tanto como otros de los puntos, pero ya es una teoría que intenta amortiguar esos cambios que existen en el cálculo de los pesos a la hora de hacer regresión lineal, debido a que nuestro modelo puede estar sobreajustándose a cada uno de esos datos. Ya. En tal caso, creo que sí es todo, entonces podríamos pasar a lo que es el quiz. Sí, claro. No sé si hay más preguntas, comentarios, sino para entrar con el quiz. Respecto tal vez a acotar eso de Rich, lo que hace Rich al final es suavizar los pesos, ¿no? Porque cuando tienes overfitting normalmente los pesos se aumentan bastante. Entonces con Rich lo que se hace es suavizarlos para justamente reducir el overfitting, ¿no? Es como si tuvieras, por ejemplo, polinomios de grado 10 y quieras reducir ese polinomio de grado 10 a un polinomio de grado 4. Entonces lo que puedes hacer es suavizar los pesos, ¿no? Y Lazo lo que hace es simplemente cerar algunos pesos, ¿no? Los pesos los ponen igual a 0, entonces lo que hace es selección de características al final Lazo, ¿no? Eso sería como que un comentario de Rich y Lazo. Ya, Voy compartiendo en todo creo caso el enlace para que vayan entrando.
Estoy compartiendo el enlace en el chat para que puedan entrar al quiz y podamos empezar. Entren chicos, chicas, somos 7 por el momento. Y aquí tenemos 20 personas. Ok, yo voy a compartir mi pantalla en todo caso, Mila, con el quiz para que se pueda ver también cómo va avanzando los resultados. A ver. Ya. Voy. Ok, hay 12 personas. Lleguemos a 15 y lo lanzamos. Trece. Dos más chicos, chicas, anímense. No tengan miedo. Esto no es un examen de la vida real. Creo que nadie más va a entrar. Entonces lo voy a lanzar. Y ahí va.
Ok, se acabó. Mira, tal vez puedas hacer el solucionario. Disculpa. ¿Podrías compartir tu pantalla y explicar las soluciones? Lo hice en el celular. Ah, ya. Mm, Pero puedes acceder al enlace que te pasé donde están las sí, preguntas y desde ahí nomás, ¿no? ya, ya. Ah, espérame. Ya, acá está. Mm, Ya, ¿están viendo mi pantalla? Ok, ya, Sí, sí, sí. ya. A ver, ya. Em, Pueden haberlo visto en diferente orden. Vemos de primera que aparece aquí es cuál de los siguientes no es un problema que podría ocurrir al usar mínimos cuadrados. En este caso, ¿qué es lo que marcaron ustedes? ¿Podrían comentar para este caso? Pueden ponerlo en el chat nada más. Sí, No sí, solo tengas que editar. todas pueden ocurrir, lo que está comentando Reinaldo. Si vemos la respuesta es de que sí podrían ocurrir todas. Em, como estuvimos viendo, pueden haber grandes cambios en las salidas debido a las entradas en datos, como vimos en el ejemplo 1 y 2. em, Mediante, me parece que fue sí, esta gráfica. Ya sea una pequeña variación de un epsilon para nuestra salida, puede generar que nuestra pendiente, en este caso, sea bastante drástica. Después también podría ocurrir, bueno, y a causa de eso es que puede ocurrir lo que es el overfitting, a su vez, porque se ajusta mucho a los datos y a su vez también puede ocurrir lo que es underfitting, como lo mencionaba, es de que si nuestros datos no tienen un comportamiento ya sea lineal, si consideramos quizás esta primera gráfica no la tomamos en, no la consideramos, bueno, obviando claro, este cuadro, si la consideramos así como es, como un X y como un Y, entonces podríamos, podríamos obtener quizás una recta que pase todo esto, podría ser así directamente, y obtendríamos, porque bueno, trataría de minimizar los errores, pero nuestra data no tiene ese comportamiento, por lo cual eh, en un punto sí tendríamos lo que es underfitting, no llegamos a ser precisos en los cálculos que vamos a obtener. Entonces, esa sería para eso. Después, en la siguiente pregunta vemos lo que es, ¿cuál es una técnica para resolver los sistemas lineales?
Bueno, están en las mismas diapositivas, son todas las mencionadas. Podemos utilizar la eliminación de Gauss-Jordan o para lo que es los, el sistema de ecuación lineal que les mostraba en función de A. Y en función de esto, ajá, A por W es igual a B ahí mismo. Después también podemos utilizar lo que es otros métodos iterativos, tratar de minimizar la dependiente realizando pasos. Estos pasos también pueden ser más grandes, ya sea mediante mediante alguna variable o constante que nos va a permitir llegar más rápido a la solución. Y pasando a la tercera pregunta. En esta, ¿qué fue lo que marcaron? Pueden comentar en el chat. No leí el chat. Pueden escribir sus respuestas de esta tercera. Dice. Dada la expresión, bueno, esta expresión minimizar, ¿cuál de las afirmaciones es correcta? W es un vector tamaño n más 1, o X es un vector tamaño n, o X es de tamaño n más 1, o ninguna de X es un vector con n más 1. Ya. Pero recordemos de que para este caso, como les mencioné, en esa ecuación, vamos a calcular nuestra función de pérdida. Bueno, nos preguntamos que nuestra y vendría a ser nuestra salida, ¿verdad? Para cierto X, en este caso. Ya. Para cierto X y cierto W. Y a esto, y este cálculo, o bueno, este cálculo va a ser para cada uno de los datos o puntos de nuestra data. Entonces, aquí en realidad estamos iterando por cada uno de esos puntos de nuestra data. Para cada uno de estos puntos, es decir, n sería cada uno de esos puntos, o sea, n sería el tamaño de nuestro dataset. El tamaño de x en realidad sería, bueno, claro, expresado en características sería m, porque contiene m características. En este caso no están interfiriendo. Recordemos de que esto es un vector, y este vector estará conformado no necesariamente de n, puede ser una característica, no tiene características. Tampoco sería de n más 1. W es un vector de tamaño n más 1. No, en realidad también es del tamaño de x más 1. En este caso, x es de un tamaño, bueno, como lo estamos viendo acá, sería m características. Nuestro W sería de un tamaño m más 1. No interviene en lo que es no depende de n. Para este caso, nuestra respuesta sería ninguna de las anteriores. Para la pregunta 4, ¿podrían colocar sus respuestas a lo que marcaron acá? Marqué bastante rápido aquí, en la que justo yo cometí el error también. La razón por la cual funciona el gradiente descendiente para problemas de regresión lineal, bueno, de calcular la gradiente y por qué funcionaba, en realidad es, veamos, convexidad. Ajá, convexidad es por lo cual lo mencioné. No tiene nada que ver
su complejidad algorítmica en este caso. Esta técnica de regresión lineal, en esta técnica de regresión lineal nuestro objetivo era minimizar los errores, nuestra función de pérdida. ¿Y cómo sabemos de que va a funcionar o que vamos a obtener un mínimo global? Es porque nuestro problema es un problema de optimización convexa. Es por eso que va a funcionar convexidad. En la pregunta 5 tenemos al usar un gradiente descendiente con un learning rate de valor muy grande y uno de valor muy pequeño, podría ocurrir estos problemas respectivamente. Un learning rate es decir que si nosotros tenemos digamos, imaginemos de que tenemos una parábola. En esa parábola, o bueno, en forma de V para facilitarles esto, vamos a partir de cierto punto en la parábola y vamos a ir iterando de tal forma de que lleguemos al punto o al valle, es decir, al punto mínimo, donde nuestra pendiente sería igual a 0 o algo así. En este caso nuestro gradiente vendría a ser, va a va a llegar a 0. Para este caso, si un learning rate va a permitir de que en cada iteración no solo saltemos un poco en cada, o sea, en cada prueba para acercarnos a ese punto mínimo, sino que un learning rate va a hacer que este paso sea un poco más grande, es decir, de que ya no quizás avanzará una cierta distancia o algo así, sino que va a avanzar, va a dar pasos un poco más grandes. Para esto, si obtenemos un learning rate demasiado grande, quizás no vamos a saltar de un punto hacia otro punto. Quizás podríamos llegar a estar bastante cerca a nuestra respuesta, a nuestro mínimo, por lo cual llegaríamos a saltar, en vez de saltar para ese lado, saltaríamos hacia el otro lado de la parábola. Entonces, cuando lleguemos al otro lado de la parábola, si lo ponemos de forma simétrica, al tratar de converger, daríamos otro paso y dado que nuestro learning rate es muy grande, volveríamos al otro lado. Entonces no podríamos llegar a converger de una manera estable. Mientras que por otro lado, si obtenemos un learning rate muy, muy pequeño, quizás nos desfavorezca y vamos a estar saltando, dar pasos muy, muy pequeños, por lo cual vamos a demorar bastante en calcular esto. Así que nuestra respuesta sería la primera, que es inestabilidad sin llegar a converger y la convergencia muy lenta. Para las respuestas, bueno, la pregunta 6, pueden escribir sus respuestas. Ajá, está bien. ¿Cuál de los siguientes métodos usamos para encontrar la mejor línea de ajuste para datos en regresión lineal? Creo que estos están en estas diapositivas. No sé si, a ver, si está bien. Rinaldo list for me. Error de mínimos cuadrados, que es el que utilizamos, incluso les mencioné en esta gráfica para hacerles recordar, en la cual su objetivo va a ser minimizar esos errores, esas distancias, ¿no? Ya, no. Para la pregunta 7 tenemos ¿cuál de las siguientes métricas de evaluación se pueden usar para evaluar un modelo de salidas continuas? En este caso, regresión lineal. Quizás la pregunta es algo así, los confunde o algo, pero en este caso un modelo de salidas continuas es un modelo de regresión lineal y nuestra métrica va a ser lo que es el mean square error, que es lo que estoy comentando, está bastante asociada a la pregunta anterior. Entonces,
No sé si alguien ha obtenido otra respuesta diferente, creo que no. No. En la siguiente pregunta, la número 8, creo que no. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de los valores atípicos en regresión lineal? Pueden escribir sus respuestas mientras que les estoy comentando. En este caso, los valores atípicos ayer son aquellos que salen o están fuera de nuestros valores en promedio, por decirlo así. Si nosotros vemos, digamos, esta gráfica, nuestros datos ahorita están manteniéndose en estos valores, por lo general, están rondando entre 3.500, bueno, 0 y 3.500 aproximadamente, un poco menos de 0. Entonces, quizás un valor o bueno, mejor dicho, nuestra salida y nuestras entradas están yendo entre un 0 y un 60. Entonces, nuestros valores atípicos podrían llegar a ser quizás un valor de 80 o 90, alguno que esté muy, muy lejos, muy fuera de lo que nosotros tenemos. En este caso, bueno, en regresión lineal estos valores atípicos, bueno, regresión lineal es sensible a estos valores atípicos, o no es sensible a estos valores atípicos, o no es posible afirmarlo, ninguna de las anteriores. Como les comentaba, y como sabemos, las debilidades que vimos y que definían en regularización es de que podríamos obtener overfitting debido a que nuestros datos estén muy ajustados, o bueno, nuestra solución está muy ajustada a nuestros datos, por lo cual sí es posible, la regresión lineal sí es sensible a los valores atípicos, no, o sea, valores que no vemos. No podemos afirmar de que vayamos a obtener una respuesta precisa. En la 9, creo que no lo puse. Voy a actualizarlo, creo que lo tenía. En la pregunta 9 que tenemos, respecto a la siguiente visualización, el error, pueden escribir la respuesta de esta. Esta sí es bastante, creo que sí la han podido. Aquí en esta pregunta nos hacen una comparación, o vamos a hacer una comparación entre los errores que podríamos tener en cada uno de estos modelos. Para el primer modelo vemos esta solución, segundo modelo es esta otra y la tercera. Vemos que el tercer modelo es bastante ajustado, el 2 es un caso un poco generalizado y el primer caso vemos de que es un caso demasiado generalizado, para decirlo así. Sería un modelo, este modelo sufriría de underfitting. Y bueno, vemos aquí, en este caso tratamos de comparar el primer modelo en comparación del segundo y tercer modelo. El error de entrenamiento en el primer modelo en comparación del segundo y tercer modelo es mayor. En este caso, la respuesta es verdadera. Claro, la respuesta va a ser verdadera porque se aleja más de si calculamos las distancias verticales, vamos a ver que a simple vista va a haber más, mayor diferencia entre estos y nuestra solución. Para este va a ser van a ser valores promedios regulares y para estos, claro, mínimos. Y la última pregunta, la pregunta 10, en la cual, dadas las siguientes gráficas de un problema de regresión lineal, ¿qué valores pueden representar
a cada eje, a este eje y este respectivamente. Vamos a considerar que X es nuestra entrada, nuestra Y va a ser nuestra predicción, lo que nosotros vamos a calcular, y T vendría a ser nuestra salida real, nuestro target para esta entrada. Esta primera gráfica es bastante similar a lo que vimos en el primer gráfico. Perdón. Creo que es bueno, es el primero y este gráfico. Ajá. En este gráfico, como les comentaba, estas eran nuestras características. En este caso solo es una característica, pero podría llegar a representar nuestro vector de características. Y en este caso estamos graficando, propiamente dicho, claro, nuestro modelo, pero a su vez en nuestro modelo estamos considerando nuestros cálculos, que vendrían a ser nuestros Yes, nuestras salidas, y nuestros targets, que vienen a ser estos elementos. Y estas son las diferencias. Entonces, el primer elemento podría ser a X, que vendría a ser nuestra entrada, versus, y en Y se están representando lo que sería nuestro target y nuestros valores calculados para este primer gráfico. Mientras que para el segundo gráfico, ya solamente son puntos. Entonces, lo que se asemeja más a esto, vendría a ser nuestro vector de características versus nuestros targets. Vendrían hasta cada uno de estos puntos, ya sea representados. Este sí vendría a ser lo que es nuestro primer gráfico, que sería X, nuestro vector de característica versus nuestros targets. Podría llegar a ser nuestro Y, quizás sí, ¿no? También podría llegar a ser un X versus T. Diré un X versus Y en la segunda opción, pero bueno, no tenemos esa opción y vendría a ser solamente la primera. Bien, eso sería todo por hoy. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Mila. No sé si tiene más preguntas o comentarios. Ok, si no hay más comentarios, entonces la próxima semana lo que vamos a hacer es ya la parte práctica. A ver, voy a compartir mi pantalla para mostrarles la parte práctica. Que es esto de aquí. Ok, esto es la parte práctica. Si se pueden ver mi pantalla. Ya que hemos terminado lo que es K-Nearest Neighbors y Linear Regression, justamente ya está el primer assignment, trata de ello, ¿no? De esos dos temas. Y lo que se pide hacer aquí es implementar, ¿no? Primero implementar K-Nearest Neighbors desde cero, sin usar librerías ni nada de eso. Pueden usar cualquier lenguaje de programación, recomiendan Python, obviamente, ¿no? Y pueden hacer comparaciones de sus resultados de su implementación con las de scikit-learn, ¿no? O sea, es válido usar scikit-learn, pero para comparar sus resultados. Y tienen que implementarlo desde cero, ¿no? El K-Nearest Neighbors. Y también cross-validation, ¿no? Validación cruzada, que también Reina lo explicó. Y acá da más especificaciones, ¿no? Como usar la distancia euclidiana en el K-Nearest Neighbors y usar un tenfold cross-validation, ¿no? Y acá también lo que pide es graficar y todo eso. Encontrar el mejor K usando eso, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte es implementar regresión lineal, justamente esto con Ridge Regression y una penalidad de 0,5. También hacerlo desde cero, ¿no?
Entonces también se implementa desde cero sin usar librerías, solamente de preferencia NumPy, ¿no? Acá también es solamente NumPy. Y usar también cross-validation, ¿no? Encontrar el mejor lambda, ¿no? Que es el parámetro de regularización. Y eso sería la parte práctica, ¿no? De implementación. Y finalmente tenemos la parte teórica. Acá también hay un ejercicio teórico, que es, si no me equivoco, es hallar la derivada de esto, la forma cerrada, sí. O sea, hallar, derivar esto igual a cero, ¿no? Lo que está haciendo acá es simplemente adicionar un peso, ¿no? A esta ecuación, para que cada elemento, en este caso, tenga una determinada importancia. Y acá pueden encontrar más especificaciones sobre eso, ¿no? Sobre qué es lo que está pidiendo, y son 2 preguntas, básicamente. Y eso sería el assignment que podemos hacer esta semana, y la próxima sesión ya haríamos la solución, ¿no? No sé qué les parece. Eso yo creo que sería para seguir con el horario del curso. Y de paso pueden ir aprovechando en ver la siguiente clase, ¿no? Que es más que todo Statistical Learning, que es un repaso de lo que son probabilidades y eso. Esto más que todo creo para revisar lo que son probabilidades y probabilidad condicional, la posterior, prior, ¿no? Porque en el siguiente tema sí vamos a ver lo que es regresión lineal con maximum likelihood, máximo a posterior y Bayesian learning, ¿no? Y se requiere bastante de probabilidades ahí para hacer las demostraciones. Entonces, yo creo que sería eso que podemos hacer, ¿no? Resolver el assignment, que está en el GitHub también, ¿no? De hecho, acá esas implementaciones tenemos que probarlas con datasets que en el curso también están disponibles, ¿no? Que también los he puesto acá. Y eso haríamos la siguiente sesión, ¿no? Son 2 datasets, justamente uno para K-nearest neighbors y el otro para regresión lineal. Y también resolver esta ecuación teórica. Y vayan revisando este video del Statistical Learning, ¿no? Que es simplemente un repaso de probabilidades y estadística. Y de ahí, de la próxima a la próxima, ya haríamos lo que es regresión lineal con maximum likelihood estimation. ¿Qué opinan? De acuerdo. Listo, entonces, ¿sí? Una pregunta. ¿Esto de los assignments se van a colgar en algún lado o solamente lo vamos a discutir desde, bueno, cada uno de la videollamada? Lo que haga cada uno, dices. Ajá. Sí, podríamos crear, acá en este repo podríamos subirlo, ¿no? Si es que desean compartir sus soluciones, normal, pero las comparten el mismo día, pues, o sea, una hora antes, ¿no? Para que no... Claro. Sí, yo creo que podríamos hacer eso, ¿no? Si es que los que desean compartir sus soluciones, las subimos acá o si no en otro folder de Drive, y para que todos puedan ver cómo están resolviendo esto. Sí, es una buena idea. Listo, entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo. Entonces, la próxima semana vamos a ver el assignment y la solución, y cualquiera de ustedes puede presentar, ¿no? Alguien que desea ser voluntario va a presentar la solución de K-nearest neighbors o del linear regression, ¿no? Y la parte teórica también, normal, ¿no? Y bueno, entonces, eso sería todo, chicos. Muchas gracias por venir. Mila, nuevamente, muchas gracias por tu presentación, y ya nos estamos viendo en todo caso la próxima semana.